Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a la casa del Señor y vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Bienvenidos a los que nos ven a través de Facebook, YouTube, les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Por favor, acompáñenme a la epístola de Santiago, donde estaremos meditando capítulo 1 y vamos, en esta ocasión nos toca del 22 al 25. Ya hemos leído el 19, ya vimos la semana pasada, estuvimos hablando de oír con atención, también estuvimos viendo que la manera de hablar de nosotros tiene que ser prudente, y pasamos muy rápido a vuelo de pájaro acerca de la ira del hombre, ¿no? Este tema no lo voy a tocar ahorita, el 20, porque lo voy a dejar para hacer un estudio específico acerca de la ira del hombre. Entonces vamos a saltar al 22 para tomar la secuencia de lo que hablamos la semana pasada, que hablamos de oír con atención. Ahora vamos a hablar acerca de el resultado de oír la palabra con atención. ¿Cuál debe ser la respuesta? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y nos dice nuestro texto que vamos a leer, por favor, Santiago capítulo 1, del 22 al 25 dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites, Señor, reunirnos aquí. Nuevamente, Señor, nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder estar aquí presentes, de poder acercarnos nuevamente a tu presencia por medio de tu palabra para escuchar tu consejo. Yo te pido que prepares nuestros corazones, que abras nuestros oídos, Señor, que quites, Señor, todo aquello que pudiera estar estorbando en nuestro corazón, en nuestra mente en estos momentos, que no nos permite, Señor, entender y comprender tu palabra, tu mandamiento. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que esta palabra pueda encontrar un espacio en nuestro corazón y que salgamos de aquí con la intención de ponerla por obra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. También quiero pedirte, Señor, que me des de nuevo, que me des la oportunidad de ser un instrumento nuevamente en tus manos para la edificación de tu iglesia. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta porción que hemos leído comienza diciendo que seamos hacedores de la palabra. El título de este mensaje: Oigo, aprendo y practico. Oigo, aprendo y practico. Esa tiene que ser la secuencia en nuestra vida cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Sabemos que venimos a este lugar y escuchamos la palabra, pero muchas veces no respondemos como deberíamos responder, sino que únicamente oímos. Entonces dice nuestro versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Así que una persona que únicamente oye la palabra, pero no la practica, se está engañando a sí mismo. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque no es bueno que vivamos engañados. A nadie le gusta ser engañado, y mucho menos nosotros mismos engañarnos. Así que es importante reconocer que si usted oye la palabra, pero no la hace, usted se está engañando. Usted no vive la fe, usted no está haciendo lo correcto. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes es hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Esta palabra
Hacedores tiene que ver con poner en práctica, con hacer. Y nosotros sabemos que oír no es más importante que practicar, ni practicar lo es más que el oír. El oír, estas dos acciones, el oír y el practicar, tienen que ir acompañadas, tienen que ir entrelazadas, ligadas entre sí. No pueden estar desfasadas una de la otra, tienen que estar en una perfecta armonía. Es decir, que el oír es el primer paso y el hacer es el segundo paso. No puede usted quedarse únicamente como cuando usted sube una escalera. Usted no se puede quedar nada más en el primer escalón y pensar que va a llegar arriba. Usted sigue la secuencia, ¿no? De la escalera, escalón, peldaño a peldaño. Bueno, aquí es oigo y practico. Lo que usted viene a escuchar aquí, usted tiene que practicarlo. Si usted no lo practica, entonces usted se está engañando, como dice el texto. Y entonces es importante entender esto, que no es más importante el oír que el hacer, sino que están en una armonía perfecta. Y entonces, al oír nosotros la palabra, cuando nos exponemos a la palabra y la practicamos, entonces estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos rescató. Si nosotros estamos aquí el día de hoy, los que estamos escuchando este mensaje, si Dios quisiera bendecir a una persona, Dios bendice a las personas, ¿cierto? Si Dios quisiera bendecir a una persona, ¿cómo lo haría? Por medio de su cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros, la iglesia, los que somos hijos de Dios, los que por fe hicimos nuestra decisión, nosotros somos la iglesia. Si Dios quiere bendecir a una persona, pues lo va a hacer por medio de alguno de nosotros, ¿cierto? Pero, ¿seríamos nosotros instrumentos útiles en sus manos? ¿Está usted capacitado de tal manera que usted actúa con prontitud, usted responde con obediencia a la palabra de Dios, a las acciones que Dios le hace sentir? ¿O usted las ignora? Eso es lo que tenemos que meditar. Fíjense que dice, me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio, capítulo 5, en el versículo 1, donde nosotros podemos encontrar estas palabras que Moisés le dio al pueblo de Israel. Estas palabras fueron dirigidas para el pueblo de Israel. Dice Deuteronomio, capítulo 5, verso 1, el quinto libro. Se van al inicio y cuentan. ¿Ya lo tienen? Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Qué dice? Aprendedlos, guardadlos, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Esa es la intención. La intención de Dios al dejarnos este manual de vida es para que lo que Él nos habló aquí o nos escribió aquí, nosotros lo pusiéramos por obra. No nada más para conocerlo, sino para practicarlo. Dios no nos llamó para ser espectadores. Como cuando usted va a una puesta en escena, usted llega al teatro, usted se sienta y usted es un espectador. Usted puede estar a gusto en ese lugar viendo esa puesta en escena, como los actores, ¿no? Están ahí haciendo su representación y todo lo que se hace en esa obra, ¿no? Pero Dios no nos llamó a ser espectadores, Dios nos llamó a participar de esa obra, a estar dentro, involucrados, a ser los actores. Claro que no tenemos que actuar, es un ejemplo nada más, pero le pongo este ejemplo para que usted entienda que no somos espectadores. Los cristianos no tenemos que vivir como espectadores, sino como hacedores, como protagonistas de esa obra, ¿no? Usted está involucrado, usted tiene su papel,
Usted tiene su función como cuerpo de Cristo y no nada más tiene que estar aquí oyendo y decir, ok, todo está bien. No, usted tiene que participar porque Dios a eso nos llamó. Los creyentes que no ponen en práctica los mandamientos de Dios se están engañando a ellos mismos, lo leímos en el texto, y un día tendrán que rendir cuentas ante el tribunal divino. Esa es la realidad, porque un día nos presentaremos los cristianos también en el tribunal de Cristo, donde se llevará a cabo un juicio para nosotros, donde toda obra, donde todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, se pondrá delante de nosotros. No cree usted que no vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas delante de Dios. Si fuimos hijos obedientes a su palabra, si fuimos hacedores de la obra de Dios o si nos mantuvimos únicamente al margen como espectadores. Así que es importante meditar en esto para no vivir engañados, para que no nos sorprenda el engaño y digamos, no, es que yo sí estuve presente. No. Así que no seas solo oidor, hermano. Tienes que ser hacedor. Dice el verso 23 de Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí nos dice, Santiago nos pone un ejemplo, nos trae un ejemplo de un hombre que se ve en un espejo, que considera su rostro en un espejo. Yo meditaba en esto y digo, ¿por qué Santiago nos trae este ejemplo de un espejo? Todos los días nos vemos en el espejo, ¿no? Antes de salir y nos damos una chaineadita y usamos el espejo para eso, ¿no? Pero saben que yo veía que estuve viendo el espejo detenidamente. Y cada vez que yo veo el espejo, pues veo el reflejo, ¿no? Pero cuando yo me quito del espejo, el espejo no tiene la capacidad de guardar los reflejos. Tiene que estar únicamente la persona o lo que va a reflejar delante del espejo. Si no, no refleja nada. Entonces, por eso dice Santiago que aquel hombre que considera su rostro en un espejo y luego se va y se olvida. Así que es un hombre olvidadizo, un hombre que no retiene, una persona que no guarda la imagen, así como el espejo que no guarda las imágenes. Tenemos nosotros un teléfono donde sacamos fotos y guarda las imágenes y ahí las podemos estar recordando, las imágenes o las fotos que nos tomamos hace 10 años, ahí las podemos tener todavía guardadas. Pero el espejo no. El espejo, por un espejo han pasado muchas personas, más en un espejo de aparador, donde la gente va y se prueba ropa. Ahí mucha gente se ha probado su ropa, pero el espejo no guarda esas imágenes. El espejo no tiene recuerdo. Entonces por eso dice Santiago, la persona que únicamente oye la palabra de Dios y no la hace, es como un espejo, que no retiene nada, que no guarda las imágenes. Pero nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, dice, es semejante a un espejo, a un hombre que considera su rostro en un espejo. Existen congregaciones en todo el mundo en donde se predica la palabra de Dios domingo tras domingo. Y son miles de creyentes los que asisten a esas congregaciones. Algunos hacen su mejor esfuerzo por llegar a tiempo, otros no lo logran, pero llegan y muchos creyentes piensan que al venir a la congregación, al escuchar la predicación, ya cumplieron. Y así hay también congregaciones o lugares o otros lugares donde se practica algo, que se crea algo y hacen lo mismo. Creen que con venir a este lugar o con venir a su iglesia o al local donde se congregan ya cumplieron. No es así, dice Santiago. No, o sea, venimos a aprender, pero con la finalidad de poner en práctica lo que aprendemos. Si no, entonces estamos
a la mitad, nos quedamos a la mitad, como un hombre que le falta un pie, que no puede dar los pasos uno tras otro. Entonces se trata de que nosotros tengamos el consejo completo para que lo practiquemos, porque esa es nuestra responsabilidad. Fíjense que lo que dijo Jesús en Mateo 7 con respecto a los que oyen la palabra. Mateo 7, en el versículo 24, Jesús nos deja unas palabras muy importantes que concuerdan con lo que Santiago nos está diciendo. Fíjense, Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues, son palabras de Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, al que las oye y las hace. Luego dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿Sobre la roca de la obediencia o sobre la roca de la irresponsabilidad? Sobre la arena más bien, sobre la arena de la irresponsabilidad. ¿Cómo edificas tu casa? ¿Cómo edificas tu vida? Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, Él nos habla y Él espera que nosotros respondamos como hijos obedientes. ¿Cuál es o cómo es tu reacción ante la palabra? ¿Tienes las ganas de obedecer cuando vienes a este lugar? ¿Estás oyendo la palabra y dices, sí, voy a practicar esto que acabo de escuchar? ¿Tienes ese anhelo en tu corazón? ¿O simplemente la escuchas y dices, bueno, otro sermón más? ¿Cuál es la razón por la que no practicas los mandamientos de Dios? Tiene que haber una razón. Puede ser que no puedes o puede ser que no quieres. Tenemos que escudriñar nuestra vida, escudriñar nuestro corazón para ver cuál es la razón por la que no estamos practicando los mandamientos de Dios. Hay personas que sí queremos obedecer a Dios, pero a veces no podemos. Pero hay personas que no quieren definitivamente obedecerlo. Están en esa negación y dicen, a mí no me interesa eso. Entonces, podemos ver esto. O quizás no has encontrado la motivación correcta, porque muchas veces queremos obedecer a Dios, pero con una motivación incorrecta. Por ejemplo, el miedo a ser castigados es una motivación incorrecta. Mucha gente por miedo a ser castigados intenta obedecer a Dios, pero esto no le va a resultar, porque el miedo no te va a llevar a una obediencia perfecta. Entonces, ¿cuál tiene que ser la motivación en ti, en mí, para obedecer a Dios? Tiene que ser el amor de Dios que nos ha dado, la gratitud, que lo que nosotros éramos, lo que nosotros hicimos, los pecados que cometimos, las faltas que hicimos, todas aquellas cosas graves que hicimos y que Jesús, al venir a Él por medio de la fe, en arrepentimiento y fe, fuimos perdonados de esas cosas, de esas faltas. Esa deuda que teníamos con la sociedad, esa deuda que teníamos con las personas a las que les hemos fallado, Jesús la perdonó. La gratitud, ¿con qué le pagaríamos a Cristo lo que ha hecho por nosotros? Vivíamos descarriados, en desobediencia, en caminos diferentes, esos caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte, y ahí vivíamos nosotros, ahí transitábamos nosotros. Y Dios en su amor y su misericordia nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero nos pide que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos. Se pide que nosotros demos una evidencia por medio de las obras que hacemos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Y si nosotros no damos esa evidencia, entonces quiere decir que no somos verdaderos hijos, que únicamente estamos entreteniéndonos con el Evangelio. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros encontremos la motivación correcta para la obediencia, que es el amor y la gratitud, porque no tenemos cómo pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. A Él le costó su vida. Cristo murió en esa cruz. Fue cruel su muerte, fue vergonzoso lo que le hicieron, pero Él dice que menospreciando el oprobio, Él fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros, por amor a ti, porque te ama, porque Cristo te amó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces nosotros tenemos que responder con la obediencia. Así que, mi amado hermano, no te engañes, no te engañes. No basta con oír la palabra de Dios o con aprenderte los versículos de memoria y recitarlos como un perico que se aprende algo y lo repite. No se trata de eso. El creyente que únicamente oye las enseñanzas pero no las practica, corre el riesgo de olvidar lo que aprende. Y esto es muy peligroso porque se puede extraviar de la fe. Si olvidas los mandamientos, si olvidas los lineamientos que Dios nos ha marcado, corremos el riesgo de extraviarnos de la fe, de perdernos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es importante que meditemos en estos temas, porque si no, ¿de qué nos sirve conocer la Biblia? ¿De qué nos sirve conocer los mandamientos? De nada nos va a servir. Sí, me conozco este pasaje, conozco el otro, pero si no lo practico, de nada me sirve. Así que yo te exhorto, mi amado hermano, a que practiques lo que aprendes. Fíjense, dice el verso 25 de Santiago capítulo 1, 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios, a su consejo, para que nosotros seamos esas personas que estamos mirando atentamente las enseñanzas, observando los mandamientos de Dios, para que habla de la perfecta ley, ¿no? De la perfecta ley, la de la libertad. Nosotros éramos esclavos, nosotros estábamos esclavizados en nuestros pecados, en nuestros delitos. Ahora Cristo nos ha hecho libres, somos libres para obedecer, tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo porque esto es bueno y agradable al Señor. Fíjense que dice el Salmo 119, si me acompañan al Salmo 119 en el versículo 33 y 34. Dice el salmista, libro de los Salmos 119, verso 33 y 34. Dice así la palabra del Señor: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Oh, que todos pudiéramos tener eso en nuestra mente. Enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin de mi vida. Y luego dice el 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Que estas palabras queden grabadas en tu corazón. Que Dios nos dé entendimiento para guardar su ley, para cumplirla, pero no por imposición ni por obligación, sino por amor de todo nuestro corazón, que así podamos hacerlo. Fíjense que yo cuando comencé en la colocación de loseta, en los pisos de loseta, hace años que me dediqué a la albañilería y yo colocaba pisos en el piso loseta de cerámica. Las primeras veces que comencé se me hizo muy difícil. Y yo tenía un amigo
y le pregunté cómo se colocaba esa loseta. Y ya me explicó. Me dijo, no, mira, pasas el nivel, pones un hilo, pones tu pegamento y vas pegando las losetas, una a una las vas alineando y con el nivel las vas a ir alineando para que te queden a nivel. No, pues la primera vez me quedó mal todo el trabajo, mal. Pero me di cuenta de algo, porque me dediqué a eso y cada vez que yo seguí trabajando con diferentes personas, haciéndoles esos trabajos, yo me di cuenta que al pasar del tiempo, yo me fui perfeccionando en el trabajo, porque lo empecé a practicar, porque seguido me caía trabajo de eso, y entonces estaba yo practicando constantemente hasta que llegué a perfeccionarme, hasta que logré un día y dije, ya logro poner las losetas alineadas y a nivel, porque ese es el propósito, que el piso quede alineado y que quede a nivel. Entonces, pero fue la práctica, fue la constancia, la tenacidad y la investigación, porque yo preguntaba a otras personas, a otros compañeros del ramo, oye, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo? De esta manera. Y fue de esa manera que yo logré perfeccionarme en ese trabajo. De la misma manera, yo comparo esto, de la misma manera pasa con los mandamientos de Dios. Al principio cuesta trabajo practicarlos. Al principio no es sencillo hacer la voluntad de Dios, pero si somos constantes, si perseveramos, llegará un día en que lo haremos como algo automático, como algo natural, como algo propio de nosotros, como cuando damos respuestas que ya tenemos nosotros en nuestra mente prefabricadas. De esa manera, que oigo la palabra y que sea una respuesta en automático. Oigo esta palabra, la aprendo y la practico. Que ya no esté pensando, ay no, ¿por qué dice Dios eso? ¿Por qué me dice que haga esto? No, o sea, en automático. Que usted se ponga en un modo automático en el que usted escuche la palabra, ay, qué gozo la palabra de Dios, la voy a guardar, pero no nada más ahí va a quedar, sino que la voy a practicar. Y no nada más es de practicarla una vez, porque a veces también nos equivocamos. No es que yo ya hice misericordia, no, esto se trata de un hacer constante, constante, permanente. Ya hoy hice misericordia, bueno, si mañana tengo oportunidad de hacerlo, mañana también tengo que hacerlo. Todos los días tengo que amar a mi prójimo, sí, todos los días tengo que hacerlo. Pablo enseña que si él hablara lenguas angelicales, que si él conociera todos los misterios, pero si él no tiene amor, dice Pablo, nada soy. Así que si nosotros no tenemos esas obras, si nosotros no tenemos en nuestra vida esa evidencia de esas obras, nada somos, hermanos, nada somos. Por eso es importante tener esto en mente y llevarlo a la práctica. ¿Por qué Dios quiere que practiquemos sus mandamientos? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué Dios está empecinado o por qué Dios está a fuerzas queriéndonos siempre que hagamos sus mandamientos? ¿Por qué? ¿Será que es un Dios como tirano? ¿Que nos quiere tener bajo un yugo? No. Fíjense que Dios nos rescató con un propósito. Dios nos rescató con un propósito, para que fuésemos a la imagen de su Hijo Jesús. Ese fue el propósito para el cual nos rescató. Y es por medio de la fe que somos hechos hijos de Dios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la fe está íntimamente ligada a la obediencia. Es algo que muchas veces no hemos comprendido o que no se enseña correctamente. Porque se dice, no, es que la salvación es por fe. Sí, es por fe, pero la fe tiene que ver con la obediencia. Usted no puede separar la fe y la obediencia. Entonces están estrechamente ligadas. Y fíjense, mismo Jesús nos muestra con su propia vida, Hebreos capítulo 5, en el versículo 8, dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús, aunque era hijo de Dios, por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Así que si Jesús aprendió la obediencia, nosotros de igual manera tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes al Señor. En la Biblia tenemos muchas exhortaciones acerca de la obediencia.
Tenemos hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Tenemos, obedezcan a sus pastores. O sea, podemos encontrar varias exhortaciones a la obediencia. El mismo Moisés, acabamos de leer, les escribe al pueblo de Israel que obedezcan la palabra de Dios. Así que los mandamientos de Dios no están ahí nada más porque sí, son para que los pongamos en práctica, para que los obedezcamos. Dios conoce a cada uno de nosotros a la perfección. Dios nos conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Él sabe todo lo que hay en nosotros. No podemos engañarle. Nosotros quizá podamos aparentar con los hermanos que sí somos verdaderos hacedores de la palabra, pero a Dios no podemos aparentar delante de Dios. Él sabe la caída que tuvimos ayer. Él sabe la victoria que tuvimos. Él conoce, Él nos conoce. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Entonces no se trata de dar una apariencia, sino se trata de ser verdaderos hijos de Dios, hacedores de lo que Él nos manda. Hacer lo que Dios nos dice tiene una recompensa. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, tiene una recompensa en esta vida y en la venidera. Vamos a tener recompensa. Fíjense que cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, les dice al final de esa perícopa que está en Juan 13, les dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y nosotros podemos tomar esta frase de Jesús: si nosotros conocemos los mandamientos de Dios, bienaventurados seremos si los hacemos. Y Santiago también lo escribe. Santiago dice en el versículo 25 al final del capítulo 1, vamos a leer el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, feliz, dichoso cuando usted obedece a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando obedece a Dios? ¿No se siente contento? ¿No se siente feliz? De decir, ay, este día sí pude mantenerme firme en los mandamientos de mi Señor. Pero cuando le falla, ¿cómo se siente? Híjole, chin, le volví a fallar, qué vergüenza. Hasta quiere uno esconder la cara de vergüenza. Por eso que dice Santiago que es bienaventurado el que hace, el que obedece. Porque hay un contentamiento, hay una felicidad en el corazón cuando obedecemos. Así que cuando practicamos los mandamientos de Dios, nos sentimos contentos. ¿Cómo va a encontrar usted contentamiento en su vida? Obedezca los mandamientos de Dios. Eso le va a traer a usted contentamiento. Amén. Porque cada vez que practicamos los mandamientos de Dios, experimentamos un gozo de saber que hacemos lo correcto. Para terminar, hermanos, ¿estamos siendo perfeccionados por Dios? Seamos hacedores de la palabra para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que nos mandó, para que no nos alejemos de Él avergonzados, para que el día que nos presentemos ante su presencia podamos sentirnos contentos y gozosos de poder decir: hice lo que me mandó hacer mi Señor. Que no lo hice a la perfección, pero en mí estuvo el querer hacerlo de una manera atenta. La palabra de Dios es clara, mis amados hermanos. El que no practica la palabra de Dios se engaña a sí mismo. No se engañen. Tenemos dos grupos de personas: los que oyen la palabra y la viven, los que oyen la palabra y la olvidan. ¿Con cuál te identificas esta tarde? ¿En qué grupo te identificas? ¿En los que hacen la palabra o en los que no la practican? Bienaventurados los perfectos de camino,
los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El Señor encargó que fueran muy guardados sus mandamientos. Salmo 119, del 1 al 4. Qué preciosas palabras están registradas aquí. Tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos. Esforcémonos en practicar los mandamientos del Señor y perseveremos en la fe, para que seamos llamados hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que cuando podamos ver nuestra vida en retrospectiva, podamos ver y darnos cuenta de los errores que hemos cometido para no cometerlos de hoy en adelante. Y si no hemos hecho la palabra de Dios, si no hemos sido hacedores, hoy es el día, mis hermanos. Hoy es el día en que podemos comenzar a hacer lo que Dios nos dice. Amén. Así que oigamos, aprendamos y practiquemos la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora que tú nos permites, Señor, deleitarnos en tu palabra, gozarnos, poder entender que en el hacer tu palabra existe un gran contentamiento y un gozo y una felicidad que no la podemos encontrar en otro lado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus mandamientos, Señor, que nos guían a toda verdad, que siempre están, Señor, ahí para dirigir nuestros pasos, Señor. Gracias, bendito Salvador, porque te diste en esa cruz por cada uno de nosotros, para que hoy pudiéramos estar aquí, Señor, reunidos en convivencia como familia, Señor, con esas ganas, con ese anhelo, Señor, de querer obedecer tus mandamientos por amor, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les damos las gracias a los que se conectaron y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y vamos nosotros aquí a disfrutar de nuestros alimentos, porque hoy hicimos vamos a hacer una reunión, una comidita para celebrar la independencia, que somos libres, pero libres en Cristo. Nosotros vamos a celebrar la independencia de que fuimos hechos libres en Cristo. Amén. Bueno, nos vemos.